¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, miren, hoy traigo un relato relacionado con el mundo de los automóviles. El hecho que les voy a contar ocurrió hace bastante tiempo, allá por los años 30, y también formó parte, como otros relatos, como otras historias que yo exploré, de la exploración que yo fui haciendo sobre el costado filosófico de nuestra profesión. Ustedes saben que yo soy periodista, que a la vez que trabajaba en relatar crónicas y casos para un diario de la capital federal, yo estaba en ese momento viviendo en la ciudad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, y normalmente me trasladaba a las cercanías buscando casos raros, situaciones fuera de lo usual, para relatarlas como crónicas. Yo tenía una columna en los domingos, entonces yo relataba esos hechos como parte de la parte literaria del diario La Voz de la Esperanza de Capital Federal. Luego, mi intención, como he dicho en algunos otros videos, era ir elaborando una visión de la realidad con mi deseo futuro de transformarme en un escritor. Entonces yo decía, el ejercicio del periodismo me va a ir permitiendo conocer la realidad, manejar el idioma, conocer sus estructuras, y uno de los aspectos que tiene el periodismo, quizás el más central de todos, es la determinación de un hecho. Es decir, cuando estamos frente a un hecho y no a una opinión o a una imaginación o a una creación subjetiva de alguien. ¿Sí? Entonces, ahondar en la construcción de un hecho, cómo construimos la realidad y cómo atribuimos verdad a lo que vamos captando en la realidad, era un aspecto que a mí me interesaba. Entonces yo fui recolectando algunos casos de la realidad, algunos casos que se dieron en los pueblos cercanos a la ciudad de Lobos, también en Lobos, pero este corresponde el que les voy a contar ahora corresponde a una ciudad que está a unos 80 kilómetros de Lobos, que es la ciudad de Rebenque. Rebenque Corto es el verdadero nombre, pero todos lo conocían y lo conocen aún hoy por Rebenque. Se llega a Rebenque por la ruta número 40, la ruta provincial número 40, y ahí uno encuentra una serie de pueblos al costado de la ruta que va paralela a la vía del tren General Roca. Bueno, en Rebenque encontré otras historias, algunas muy fuera de lo que uno diría la normalidad de la vida real, que ya les voy a ir contando. Y, por ejemplo, la de Carlitos, que está en uno de mis videos y también en alguno de mis libros. Al final, todos estos relatos terminaron formando parte de los libros que yo fui publicando, con crónicas rurales y otras con crónicas citadinas, o sea, que ocurrían en un contexto más de ciudad que de contexto rural. Bueno, la historia que les traigo hoy se refiere a un coche que en ciertas circunstancias se retobaba. ¿Sí? Eso era lo que decían los dueños. ¿Sí? O sea que para esa época los coches tenían como humor. Entonces, la cosa viene así. Van a ver por qué yo hablo de un Forá del año 1930. Este Forá, adquirido por la familia Pesante, de allí de Rebenque, lo compraron 0 kilómetros al vehículo. Le había ido bien a la familia. La familia tenía una chacra de 200 hectáreas cerca de Rebenque. La familia Pesante estaba formada por
Don Amadeo Vittorio Pesante, que era un descendiente de las primeras oleadas de inmigración que llegaron a la Argentina, muchos se habían quedado en capital y otros se habían ido al interior adquiriendo campos y formando pequeñas chacras. Bueno, la familia Pesante, que estaba formada por don Vittorio, don Amadeo Vittorio Pesante, doña Herminda, y en total eran 9 hijos en esa época ya de 1930. Para esa época don Amadeo ya tenía unos 55 años más o menos. Y bueno, le había ido bien en la cosecha. Ellos se dedicaban a sembrar trigo y girasol. Y también se dedicaban a la cuestión de la lechería, pero en menor medida. Bueno, el caso es, para hacerla más corta, el caso es que le había ido bien dos o tres cosechas seguidas. Y me cuenta uno de los descendientes, porque antes de continuar, todo esto me lo relató uno de los descendientes de la familia Pesante, uno de los nietos de don Amadeo. Me lo contó allí en el bar La Estrella de Rebenque, ¿sí? Entonces me decía este muchacho, bueno, ya era un hombre grande, no era tan muchacho, que el abuelo había ido a buscar a Lobos el vehículo, habían viajado desde Pedernales hasta Lobo, habían viajado porque Rebenque está pasando Pedernales unos 10 kilómetros más o menos. Siempre estamos hablando de la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Retomo, entonces, don Amadeo con uno de sus hijos, el hijo mayor, se habían trasladado hasta Lobo a retirar el vehículo que ya estaba en la concesionaria en ese momento. Entonces regresan a la chacra, que estaba pasando Rebenque, más o menos unos 10 kilómetros, había que hacer después de Rebenque, hacia el norte, digamos, no continuando la ruta, sino hacia el norte. Antes de llegar a Rebenque, cuenta el nieto, dice, el abuelo se bajó un kilómetro antes, paró el coche y le pasaron una franela, cosa que él quería que se vea que el coche realmente era nuevo. Como era camino de tierra, imagínense ustedes, hacer los casi 80 kilómetros por camino de tierra hasta Rebenque, el coche estaba bastante lleno de tierra. Entonces paró un kilómetro y pico antes y le pasó una franela al coche, cosa de que pase por el pueblo y se vea en todo su esplendor. Bueno, así ocurrió. Esto ocurrió, me dice este señor, el 18 de febrero de 1930. Llegaron después del mediodía a la casa de los Pesantes, llegó el vehículo, un Forá 0 kilómetro, color verde oliva, guardabarros negros, defensas niqueladas, para golpe y bueno, realmente un coche muy atractivo para lo que era aquella época. Ellos ya tenían un vehículo, tenían un camioncito con el que hacían además de las necesidades de la chacra, un camioncito con el que llevaban los productos a veces hasta Lobos, un Ford también de 1926. Acá la suerte les había sonreído y pudieron llegar a un coche 0 kilómetros. Muy bien. Lógicamente, estaba toda la familia en la chacra, hicieron fiesta para recibir al vehículo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, siguió la vida normal de la familia en aquella época. A los 3 días ocurrió un pequeño incidente que cambió el humor de don Amadeo. Se acerca uno de los hijos, me dice el nieto que estaba contándome esta historia,
Se acerca a uno de los hijos y le dice, papá, dice, el coche no quiere arrancar. ¿Qué ocurrió? Van a ver al coche. El coche en ese momento lo habían limpiado, lo habían dejado un trecho antes del galpón grande que tenían atrás de la casa, de la casa familiar, y estaba al sol, y lo habían sacado más o menos a eso de las 9 de la mañana, lo habían limpiado y había quedado allí. Cuando va a querer ingresarlo al galpón, el hijo, más o menos a las 11 de la mañana, 11:30, eran ya antes del almuerzo. Allá se almorzaba normalmente a las 12, era norma eso. Trata de darle arranque y el coche no arranca. Bueno, dice don Amadeo, bueno, vamos a empujarlo, dice, hasta dentro para no estar al rayo del sol, dice, era febrero, hacía calor. Lo ingresan al coche, dentro del galpón, se levantan el capó, lo miran si había algo desconectado. Nafta tenía porque le habían cargado en Pedernales, le habían cargado completo el tanque y no habían andado mucho en esos días, 3 días de que llegó el coche. No encontraron nada, se fijaron, tampoco eran muy entendidos, no eran mecánicos, sino sencillamente lo más habitual era mirar si hay algo desconectado, algo caído, algo fuera de lugar, nada, todo reluciente, coche nuevo, 0 kilómetros. Bueno, bajan el capó, lo dejan, van a almorzar y vienen otra vez a mirar a ver si había alguna pérdida, se fijan debajo del coche, después de almorzar, le dan arranque, el coche arrancó. Sin problema. Qué raro, dijo don Amadeo. Bueno, siguieron las cosas, al otro día salieron, fueron a Rebenque, también llegaron hasta Pedernales, volvieron, arrancó, el coche maravilloso andaba, una marcha hermosa tenía, sin problema. Bueno, siguieron así las cosas hasta que más o menos a los 10 días fueron hasta Rebenque. Una tarde era, temprano, más o menos a las 3 de la tarde se fueron. El coche quedó fuera del negocio donde fueron a hacer compras, un negocio de ramos generales, y como eran varias las cosas, bueno, que tenían que comprar, quedó un rato largo afuera el coche, al sol, en ese momento no había sombra. Vuelven otra vez al coche, dan arranque, el coche no arranca. Bueno, ya don Amadeo se puso a inquietarse, ya dice, ¿qué le pasa a este coche? ¿Que es un coche retobado o qué? Ustedes saben que la sangre latina enseguida les hace encender el ánimo a ciertas personas, no a todos, pero a ciertas personas. Bueno, no hubo caso, no arrancó, lo empujaron al coche entre 3, 4 personas y entonces sí, al empujarlo arrancó. Pero ya don Amadeo empezó a pensar a ver qué es lo que está ocurriendo acá, qué pasa. Vuelven a la chacra, guardan el coche, van otra vez a la mañana a ver qué pasaba con... Arrancó perfectamente el coche. Uno de los hijos, el hijo mayor y la hija, que luego estudiarían en la capital para ingenieros, le dicen al padre, dice, papá, dice, ¿no será el problema de dejarlo al sol al coche? Dice, porque el otro día quedó al sol acá y después no arrancó cuando estuvimos lavando el coche. Ahora quedó, como ustedes me cuentan, dice, quedó al sol afuera
del almacén y estaba al sol y tampoco quiso. No será el sol. Dice, pero ¿cómo puede ser? Dice don Amadeo. ¿Será que no le gusta estar al sol este coche? Pero estamos, dicen, me parece raro. Hicieron la prueba, lo dejaron al otro día fuera del garaje, lo dejaron debajo de un eucalipto a la sombra, toda la mañana. Van al mediodía, le dan arranque, el coche arrancó. Sin problema. A la tarde lo dejan al coche de nuevo afuera del galpón, lo dejan al sol. A eso de las 4 de la tarde más o menos van, darle arranque, el coche no arrancó. Ahí estaba. Era evidente que al coche no le gustaba estar al sol. Entonces, ¿cómo puede ser? Es un coche retobado el que me vendieron, decía don Amadeo. Bueno, entonces habían encontrado la razón de por qué no arrancaba. Al coche, decían ellos, no le gusta estar al sol. Entonces cada vez que viajaban, de ahí en adelante, cada vez que viajaban tenían que tener el cuidado de dejarlo a la sombra al coche, porque si lo dejaban al sol después los dejaba a pie el coche. Porque al coche, decían ellos, no le gustaba estar mucho tiempo al sol. Bueno, así las cosas, habrá pasado un mes y medio, me dice el nieto de don Amadeo, lo lleva al coche a Rebenque, no, a Rebenque no, lo lleva a Pedernales, 15 kilómetros de allí. Había un mecánico y le dice, lo lleva a ver con don Rodríguez, era el mecánico. Dice, don Rodríguez, dice, le traigo el coche acá que compré hace poquito tiempo. Sí, sí, lo veo, dice, está precioso el foracito. Pero me ha tocado un coche retobado, dice don Amadeo. Dice, se extraña Rodríguez, el mecánico, dice, mire, dice, los coches no tienen alma, dice, son máquinas. Dice, no puede ser que a usted le haya tocado un vehículo que de tanto en tanto se enchincha y no quiere arrancar, dice, según lo que usted me dice. Pero sí, fíjese como que no, es así. Bueno, y ahí dice, ¿sabe qué? Dice don Rodríguez, dice, déjemelo hasta mañana, yo voy a hacerle algunas pruebas, me voy a fijar en algunas conexiones, voy a revisarlo, la parte del motor, la batería, todas esas cosas, y después le cuento. También lo voy a dejar al sol a ver qué ocurre, según lo que usted me cuenta. Bueno, se volvieron. El abuelo, dice, se volvió el abuelo, había ido con Pedro, que era uno de los que había dicho la cuestión primero que había dicho que era la cuestión del sol y todo eso, a ver si Pedro quería saber también si el mecánico le daba en ese momento le daba alguna solución. Bueno, se vuelven al otro día, a la tardecita ya, pasando todo el día, se van de nuevo a lo del mecánico. Don Rodríguez le dice, mire, el coche no tiene nada. Dice, no le pude encontrar nada. Está todo en su lugar, la batería con su carga, tiene nafta como usted le puso, dice, agua donde tiene que estar, las bombas andan bien, todo anda perfecto, es un coche bárbaro, dice. Eso sí, yo mismo lo dejé ayer a la siesta, dice, al sol, y después no quiso arrancar. ¿Vio? Dice don Amadeo, dice, ¿vio? Sí, tiene razón don Amadeo, dice, algo, dice, de la maquinaria no está funcionando. No, dice don Amadeo, es un coche retobado, dice, le voy a prender fuego. No, dice don Rodríguez, cuesta mucho dinero, dice, ¿cómo? No, dice, trátelo bien, dice,
De todas maneras, dice, es un Ford, es un coche de buena calidad. De todas maneras, usted no hubiera tenido problemas si hubiera comprado un Chivo. Chivo se le decía en aquella época, se le sigue diciendo todavía, a los Chevrolet. Y en aquella época y todavía, los que conocen de vehículos sabrán de lo que estoy hablando, siempre hubo una tirantez, una pica entre los de Ford y los de Chevrolet. Eran como Boca y River, digamos, algo así, ¿no? Bueno, y parece ser que don Rodríguez, el mecánico, era de los de Chevrolet. Él hacía su trabajo de mecánico y era el único mecánico que había allí en Pedernales. Después había que buscar recién en Lobos, si queríamos tener otra opinión, digamos, respecto del vehículo. Y entonces le dice a don Rodríguez, mire, dice, la verdad, que no sé qué será. Es algo de la parte técnica del arranque del vehículo, yo le revisé, todo perfecto, el burro de arranque, todo anda bien. Pero aparentemente el sol le afecta de tal manera que cuando se lo deja más de 1 hora, 2 horas al sol, el vehículo no quiere arrancar. Bah, hace así, don. Bah. Don Amadeo, al final, bueno, volvieron en el coche y el asunto quedó ahí. O sea que no, me decía este muchacho que me estaba dando los datos, dice, eh, el coche quedó en la familia porque en aquella época los vehículos no se cambiaban cada 4 o 5 años como es usual hoy, 3 años o lo que fuere. Los vehículos normalmente quedaban como bien de familia. De los padres pasaban a algunos de los hijos y de los hijos, bueno, ya cuando no servían más los vehículos, recién allí se desechaban los vehículos o se los cambiaba por alguno de más, pero se los tenía muchos años en la familia a los vehículos en aquella época. Estamos hablando del año 30, ¿sí? Bueno, me decía el nieto de don Amadeo, dice, no hubo caso, hubo que tener de ahí en adelante el cuidado de no dejar el coche al sol. Y eso de que dijo el abuelo, este es un coche retobado, se difundió por la zona, dice, y ahí cuando llegaba mi abuelo, dice Rebenque, dice, ahí viene don Amadeo y el Forá retobado. Andaba una hermosura el coche, una suspensión para aquella época, era un coche precioso. Véanlo en las fotos, y de hoy día todavía se puede ver la elegancia que tenían esos vehículos. Pero este coche le había salido retobado a don Amadeo. Y así quedó la situación. Tal es así que este muchacho que me contaba toda esta historia también creía que el coche había salido retobado. Y no hubo caso, no porque ya había pasado el tiempo, estamos hablando más o menos esto ya de año 82, 83, ya, 1982, 1983. Ya había muchos mecánicos en esa zona, bueno, ya había el coche, lo habían vendido hacia los 15, en el 47 más o menos, habían vendido el coche por otro mejor, de más calidad, y se habían sacado el problema encima. Pero, y después el caso quedó olvidado, pintoresco, un detalle de manejo del vehículo. Y ahí termina el caso raro de que una cierta visión de cómo funcionara la realidad era atribuido al humor del vehículo. En este caso el vehículo, el coche, el Forá era un Forá retobado, según la visión inicial
de los pesantes, y así quedó en el imaginario popular de la zona, ¿sí? Don Amadeo y su forá retobado. Entonces, esta es una manera que yo encontré para ilustrar cómo hacemos a veces para darle significado a la realidad, ¿sí? A partir de ciertos indicios, analogamos esos indicios a otra realidad. Las personas son, digamos, chinchudas o retobadas, ¿no? Pero los vehículos, los equipos mecánicos, no se les puede dar esa característica porque no tienen una psicología, no tienen las características de un ser vivo. Todo esto más o menos lo fui comprendiendo más adelante, porque yo mismo, cuando me contó toda esta historia el nieto de don Amadeo, no pude darle una explicación. Yo mismo quedé como a dos aguas a ver si realmente los vehículos podían tener ese tipo de comportamiento, los coches o lo que sea. Hasta que una vez que viajé a La Plata, yo trabajaba normalmente ahí en un diario de Buenos Aires, como les dije, y bueno, voy a La Plata por hacer otra diligencia, y me contacto con un mecánico importante de la zona, un señor que se dedicaba a preparar coches de competición y demás, porque me había quedado la inquietud esta de por qué el coche se comportaba de esa manera, que lo dejaban 2 horas al sol y después no quería arrancar. Entonces, le llevé el caso a este señor, este mecánico importante, Oriolo, como decía, y lo primero que me preguntó dice, ¿y qué modelo era exactamente el vehículo? Le digo, era un Ford A, modelo 1930, capota de chapa. Sí, todos en esa época ya venían así. Me dice, ¿y en qué época lo trajeron? Me pregunta. Más o menos a comienzo del año, a mediados de febrero, verano. Ah, me dice don Oriolo, mire, ¿sabe lo que ocurrió con estos primeros modelos del Forá? Tenían un defecto en el carburador del vehículo. El carburador es un aparato, una pieza de hoy día los vehículos, los coches, les explico para más o menos que ustedes me entiendan. Los coches y todos los vehículos ya no traen más esta pieza. Existe lo que se llama el inyector de combustible, donde el combustible viene desde el tanque y el inyector se encarga de distribuir y de gasificar el combustible a cada uno de los cilindros del motor. Bueno, en aquella época existía lo que se llamaba el carburador. Entonces hasta allí venía el combustible, el carburador se encargaba de gasificar el combustible, convertirlo en gas, mezclarlo con el aire, convertirlo en gas y llevarlo hasta los cilindros del motor para que por medio de las explosiones funcionara el motor. Me dice don Oriolo, lo que ocurrió con los primeros modelos del Forá, la primera camada, hasta mitad de año más o menos vinieron con ese problema, era que el carburador tenía un depósito de combustible ubicado en la parte superior del carburador. Entonces, cuando se lo dejaba al sol, se calentaba demasiado esa pieza, perdía presión esa pieza porque no podía distribuir bien el combustible hacia adentro del carburador y perdía presión, por lo tanto después no quería arrancar el vehículo. Les pasó a todos los Forá de la primera camada, o sea que no era una cuestión de ese solo vehículo. Quizás
la familia Pesante o en esa zona haya habido un solo vehículo de ese tipo y no se pudieron enterar, decía él, de por qué ocurría esto. Pero esa es la explicación técnica de por qué el vehículo que quedaba una hora, hora y media al sol, después no quería arrancar. Cuando se enfriaba, la presión cambiaba en esta parte de la vejiga, se le llamaba, del carburador, y entonces distribuía bien el combustible hacia adentro del carburador y todo funcionaba perfectamente. Bueno, allí estuvo entonces el problema técnico que realmente había dado origen a este mito, podríamos llamarlo así, de el forá retobado de don Amadeo Pesante. Así que fíjense ustedes cómo, y acá ya vamos terminando esta historia, cómo hay veces que al observar una cierta realidad, al observar un cierto hecho, le atribuimos como verdaderos ciertas características, como verdaderas ciertas características que realmente no tienen o corresponden a otra realidad. Aquí la familia Pesante, con don Amadeo a la cabeza, le habían atribuido el carácter de retobado al coche, mientras que si hubieran tenido un mecánico con el conocimiento de don Oriolo, el que yo consulté en La Plata, le hubiera dicho no es nada relacionado con el humor, porque los coches no tienen humor, sino que es una cuestión técnica, puramente técnica. Bueno, esto me sirvió para ir explorando y conociendo un poco más cómo hacemos las personas, y en especial nuestra profesión, cómo hacemos para determinar la verdad de un hecho o la verdad de una situación, ¿sí? Entonces esto es cómo hacemos para atribuir verdad a un cierto evento, a un cierto suceso que se da en la realidad, ¿sí? No hay que quedarse con las primeras impresiones, sino que hay que ahondar un poco más y llegar hasta la médula del suceso y no quedarse con las primeras apariencias. Bien, espero que les haya gustado esta historia, de nuevo ocurrida en Rebenque, que al final Rebenque resultó ser una verdadera cantera de casos raros. Ya les voy a ir contando algunos otros. Así que este fue el caso entonces del forá retobado de don Amadeo Pesante. Que sigan bien.